hoy quisiera que abordáramos un tema que es el siguiente. Ese cambio de paradigma que ocurre en nuestros sistemas jurídicos, cuando ya no son los derechos fundamentales los que tienen que sujetarse a la ley. Digo, por ejemplo, en el caso de Colombia esto era muy claro porque en la Constitución que venía del siglo XIX, la Constitución de 1886, había una lista de libertades y de derechos, pero esa lista luego se incorporaba y se reproducía en el Código Civil, y esto pasó en otros países de América Latina, en Chile, por ejemplo, también los derechos de la Constitución se incorporaron al Código Civil. ¿Por qué ocurría esto? Pues porque la Constitución no tenía valor por sí mismo, sino que los derechos valían únicamente en la medida en que estuviesen incorporados en la ley. Ahora el cambio, el paradigma es el contrario, y es que la ley tiene validez en la medida en que respete los derechos fundamentales. Ese cambio de paradigma implica un vuelco en el sistema de fuentes del derecho. Y la característica principal de esa modificación en el sistema de fuentes del derecho es el cambio en el estatus que tiene la jurisprudencia en el sistema jurídico. El cambio del estatus que tiene la jurisprudencia en el sistema jurídico. Me explico. Ha habido, ustedes lo conocen, una tradicional distinción en materia de fuentes del derecho entre los sistemas del derecho continental, lo llamado civil law, y los sistemas del common law. En los sistemas del common law, la fuente principal del derecho, ¿cuál ha sido? La costumbre. La costumbre. Tradicionalmente, en el common law, la fuente principal del derecho es la costumbre. Lo que pasa es que cuando se dubita acerca de cuál es la costumbre que debe aplicarse para decidir un caso concreto, entonces, al estilo del derecho romano de la época clásica, se recurre a la opinión autorizada de los juristas, y esa opinión autorizada de los juristas es lo que constituye la jurisprudencia o los precedentes. Dicho de otra manera, en el common law, la fuente más importante del derecho, esto ocurre también, por ejemplo, en el derecho privado internacional, es la costumbre internacional, pero luego, pues como la costumbre puede ser incierta en determinados lugares y momentos, entonces es necesario que los tribunales declaren cuál es la costumbre en ese sitio, declaren cuál es dirían los juristas romanos clásicos, las mores maiorum, la costumbre de los mayores, en ese determinado tiempo y lugar, y esa declaración que los juristas, que los tribunales hacen, constituye la jurisprudencia. Una vez que un tribunal ha declarado que una costumbre es la que tiene validez en cierto lugar y tiempo, entonces en el futuro los operadores jurídicos, es decir, los abogados y los tribunales, ya no recurren a la mención de la costumbre, sino a la mención de la jurisprudencia, es decir, del precedente anterior, en donde el tribunal declaró que la regla aplicable al caso según la costumbre era tal regla. Y de esa manera el precedente judicial se constituye en el referente, en el sistema de fuentes del derecho más importante en el derecho anglosajón, en el common law. Paralelamente, en nuestro sistema, en el sistema continental, la historia es un poco distinta. Nosotros, sobre todo por la influencia del racionalismo francés de la época republicana, en Europa y luego América Latina copia ese modelo, pensamos que es el legislador racional, que además es el representante de la voluntad popular y está investido con autoridad, aquel que debe tener la competencia para establecer qué es el derecho en determinado tiempo y en determinado lugar. De esta manera, por ejemplo, nosotros, si me permiten continuar con la analogía del derecho romano, nosotros estamos más cerca de la época postclásica del derecho romano, en donde es el emperador que está revestido con auctoritas, aquel que establece qué es el derecho, aquel que es la principal fuente de derecho. Claro, en el caso del derecho continental, entonces, es la ley y no la jurisprudencia
aquella que tiene la categoría de fuente del derecho. Y la jurisprudencia tendría en teoría, tendría un papel meramente auxiliar, cuando no nulo. Ayer el profesor amigo Rodolfo Terrazas invocaba este paradigma que viene desde Montesquieu y otros autores de la época de la época postrevolucionaria francesa, en donde decían, por ejemplo, lo dice explícitamente Montesquieu, el poder del juez es en quelque façon nul, decía en francés, es nulo de todas las maneras, de tal manera que el juez es solamente la boca que pronuncia las palabras de la ley, decía Montesquieu. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, tal como se originó el sistema de derecho continental, partía de la base de que el legislador era racional, pero el juez, en cambio, tenía un poder nulo, y de ese poder nulo no puede surgir una fuente del derecho como es la jurisprudencia en los sistemas de common law. Esto, desde luego, tenía en su contexto unas explicaciones políticas de fondo bien grandes. ¿Cuáles eran las explicaciones políticas? Pues muy bien, los revolucionarios franceses habían podido decapitar al rey y a una buena parte de la aristocracia que vivía del producto del comercio y de la industria de aquel entonces, a expensas del producto de la industria y del comercio de aquel entonces, pero desde luego los revolucionarios franceses no podían decapitar a todos los jueces de aquel entonces porque se quedaban sin jueces, y entonces tuvieron que reciclarlos y emplearlos en el nuevo régimen. Pero ¿cómo podían trabajar en un nuevo régimen con una nueva mentalidad, con unos jueces que venían del antiguo régimen? Pues la única manera era diciéndoles que ellos eran simplemente unos esclavos de la ley, que ellos no tenían un poder de creación jurídica, sino simplemente que su poder estaba limitado a ser el de aplicadores mecánicos de la ley. Cosa que, dicho sea de paso, nunca pasó en la realidad, porque un juez nunca puede ser un aplicador mecánico de la ley. Un juez siempre tiene que interpretar los hechos, un juez siempre tiene que interpretar el derecho. Este paradigma nunca se aplicó es decir, en la práctica, nunca pudo aplicarse en ninguna parte del mundo. Pero, en teoría, sí se pensaba que así debía ser. Como consecuencia, entonces, en el sistema de derecho continental, en el que nuestros sistemas jurídicos tradicionalmente en el siglo XIX y en el siglo XX, en la época republicana de las repúblicas latinoamericanas, así se fraguó. En este sistema, la ley era la principal fuente del derecho y la jurisprudencia tenía simplemente un criterio auxiliar, A finales del siglo XIX surge en España una doctrina que es la idea de la doctrina probable. ¿Qué es esa idea de la doctrina probable? Es una doctrina que también hizo alguna carrera en América Latina y que atribuía un carácter es decir, atribuía un estatus un poco mayor a la jurisprudencia, siempre dentro de su estatus auxiliar o precario. Esta doctrina, esa idea de la doctrina probable, decía que allí donde hubiese un vacío en la ley, o allí donde hubiese dudas en la interpretación de la ley, si la Corte Suprema de Justicia, que en aquel entonces era pues en España el Tribunal Supremo y entre nosotros la Corte Suprema de Justicia en América Latina, que siempre fue el único tribunal, el único alto tribunal, es un fenómeno muy reciente el surgimiento de otros altos tribunales como las Cortes Constitucionales o los tribunales electorales o los consejos de Estado, eso es ya posterior. Si la Corte Suprema de Justicia pronunciaba 3 sentencias de casación en un mismo sentido, para interpretar la ley, para resolver dudas en la ley o para completar la ley allí donde la ley estuviese incompleta, entonces esas sentencias
decía aquella doctrina probable española que se tomó en varios países de América Latina, podía ser invocada como fuente del derecho por el juez. Podía, no debía, podía ser invocada como fuente del derecho por el juez. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir exactamente lo mismo, que la ley era la única fuente del derecho y junto a la ley la jurisprudencia tenía un mero carácter de criterio auxiliar. Piensen ustedes en la diferencia conceptual entre fuerza vinculante y criterio auxiliar es más o menos la siguiente, que criterio auxiliar es el que tiene, por ejemplo, una guía turística. Si uno lee una guía turística de la Ciudad de México, entonces dice, visite el Museo de Antropología. Pero ¿eso qué quiere decir? Que el visitante no está obligado a visitar el Museo de Antropología. Si considera, por ejemplo, que es mucho más edificante emplear el día entero para tener charlas de derecho electoral, pues entonces uno puede hacer caso omiso del Museo de Antropología, no estaba vinculado al Museo de Antropología. En cambio, que algo sea vinculante, quiere decir, como lo dice Joseph Raz en un famoso libro publicado en la década de los 90 sobre las normas jurídicas como razones para la acción, que las normas jurídicas son razones excluyentes y definitivas. Excluyentes y definitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo soy un destinatario de una norma jurídica, si esa norma jurídica resulta vinculante para mí, la existencia de esa norma jurídica implica una razón para la acción definitiva y excluyente de las demás. Pensemos en un caso hipotético. Piense usted, a mí me pasaba mucho en Bogotá cuando vivía allí, que yo iba conduciendo y las calles en Bogotá no son tan amplias como las de la Ciudad de México. Simplemente, en el barrio donde yo vivía había una sola calle que lo sacaba uno del barrio y tenía un carril de ida y un carril de venida, y al final un semáforo. Entonces a veces a mí me cogía el tiempo, tenía clase y iba tarde y había una larga fila antes del semáforo. Entonces inmediatamente sale una idea del famoso hombre malo de Holmes, que le dice a uno, pásate en contravía, adelantas todos los demás carros y te pasas el semáforo. Y entonces, volvemos al asunto de la ponderación, uno podría empezar a ponderar, es decir, ¿qué gano y qué pierdo? ¿Qué puedo ganar? Pues que voy rápidamente, mis estudiantes no tienen que esperarme en la universidad, quedo bien con ellos, ahorro gasolina, ahorro tiempo, puedo emplear ese tiempo para otras cosas. Razones en contra, puedo ocasionar un accidente, puedo causar allí un atasco porque si hay un carro que venga en sentido contrario, inmediatamente la calle se atasca, puedo poner en riesgo mi vida, etc. Sin embargo, si yo veo la señal de tráfico que dice que está prohibido que yo haga eso, en teoría, si uno es un individuo racional, por lo menos en el tráfico bogotano hay muy pocos individuos racionales, uno tendría que asumir que esa norma jurídica es una razón excluyente de las demás y definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las demás razones que concurren en la ponderación quedan excluidas por esa razón, que yo definitivamente lo que tengo que hacer es quedarme en mi lugar porque tengo que obedecer la ley, porque la ley me dice que me tengo que quedar en mi lugar y es definitiva en el sentido de que esa razón es la que determina mi conducta final, es decir, excluye a las demás razones y determina mi conducta final. Pues nosotros podríamos decir que mientras que la jurisprudencia era en el sistema del civil law o del derecho continental algo así como una guía turística, es decir, una guía que le dice al juez qué podría hacer, pero que no lo obliga, la ley era la única fuente que tenía carácter vinculante y obviamente las fuentes derivadas de la ley, es decir, los actos administrativos y los contratos y la parte resolutiva de las sentencias, no los fundamentos, sino la parte resolutiva de las sentencias, en el sentido de que la ley determinaba de forma concluyente, definitiva y excluyente de las demás razones
qué era aquello que el juez debía hacer frente a cada caso concreto.